Buen día. Hoy tenemos como introducción las 8 instrucciones del Señor Chaitanya Mahaprabhu, el Sri Sastakam. El Señor Chaitanya instruyó a sus discípulos para que escribieran libros acerca de la ciencia de Krishna, tarea que sus seguidores han llevado a cabo hasta la actualidad. Las elaboraciones y exposiciones sobre la filosofía enseñada por el Señor Chaitanya son de hecho las más exigentes, voluminosas y consistentes, debido al sistema de sucesión discipular. Aunque el Señor Chaitanya fue ampliamente reconocido como un erudito en su juventud, solamente dejó 8 versos escritos llamados Sastaka. Estos versos revelan claramente su misión y precepto. Esas valiosas oraciones están traducidas aquí. Y empezamos con la primera. Sheto dar para marjanam Bhava Maharavani Nirvapanam Sayakairava Chandrika Vitaram Vidya Bandhu Jivanam Anandadbudhi Vardhanam Pratipadam Purnamritam Asudanam Sarvasmasna Parampara Vijayate Sri Krishna Sankirtanam. Gloria al Sankirtan de Sri Krishna, que limpia el corazón de todo el polvo acumulado por años y extingue el fuego de la vida condicionada de repetidos nacimientos y muertes. Este movimiento de Sankirtan es la bendición principal para toda la humanidad, pues difunde los rayos de la luna de la bendición, es la vida de todo el conocimiento trascendental, aumenta el océano de la bienaventuranza trascendental y nos capacita para saborear el néctar por el cual estamos siempre ansiosos. Bueno, voy a ir leyendo un verso por día. Ahora pasemos al Chaitanya Charitamrita escrito por Krishnadas Kaviraj Goswami. Estamos en el Madhya Lila a partir del verso 41, capítulo 1, los pasatiempos medios y finales del Señor Chaitanya. Entonces dice, Lagu Bhagavatamritadi ke Karuna Gunam Sarvastrankarya Brayam Vilasa Varsanam. ¿Quién podría contar el resto de los libros escritos por Srila Rupa Goswami Prabhupada, comenzando por el Lagu Bhagavatamrita? En todos ellos se ha hablado de los pasatiempos de Vrindavan. Significado de Asa Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati ha dado una descripción de esos libros. El Bhakti Rasamrita Sindhu es un gran libro que nos instruye acerca de cómo cultivar el servicio devocional del Señor Krishna y seguir el proceso trascendental. Fue terminado en el año 1463, era sacada 1541, era de Cristo. El libro se divide en 4 partes. Parva Vivaya, de división original, Dasina Vivaya, división sur, Pasima Vivaya, división occidental y Uttara Vivaya, división norte. En la Parva Vivaya se da una explicación del cultivo permanente del servicio devocional. Allí se explican los principios generales del servicio devocional, la puesta en práctica del servicio devocional, el éxtasis del servicio devocional y finalmente el logro de amor por Dios. Vemos entonces que en esas divisiones del océano del néctar de la devoción hay 4 lahari, olas. En el Dasina Vibhava, división sur, hay una explicación general de la velocidad relación llamada Bhakti Rasa, que se deriva del servicio devocional. También hay explicaciones de la etapa conocida como los nombres de Vibhava, Anubhava, Satvaka,
Vyabhichari y Sayi Baba. Todas ellas pertenecen a un elevado nivel de servicio devocional. En la división Dasina Vibhaya hay, por lo tanto, 5 olas. En la división occidental Vasina Vibhava se explican los principales humores trascendentales que se derivan del servicio devocional y se conocen con el nombre de Mukhya Bhakti Rasa Nirupana, es decir, el logro de los principales humores y sentimientos propios de la práctica del servicio devocional. En esa parte se da una explicación del servicio devocional con actitud neutral de su evolución hacia un estado de amor y cariño, denominado servidumbre, y de sus posteriores evaluaciones hacia la fraternidad, paternidad y amor paternal, y por último hacia el amor conyugal entre Radha, Krishna y sus devotas. La división occidental tiene, por lo tanto, 5 olas. En la división norte, Uttara Vibhava, se da una explicación de las velocidades indirectas del servicio devocional, es decir, el servicio devocional basado en risa, asombro, caballerosidad, la piedad, la ira, el miedo y el horror. También trata de la mezcla de velocidades y de la incompatibilidad de estas diversas actividades. Esta parte comprende, por lo tanto, 9 olas. Presentamos así un breve esquema del Bhakti Rasamrita Sindhu. El Vidagama Madhava es una obra teatral acerca de los pasatiempos del Señor Krishna en Vrindavan. Srila Rupa Goswami Prabhupada terminó este libro en el año 1454, sacada 1532 era de Cristo. La primera parte de la obra se titula Vishnu Nada Vilasa, la segunda parte Magnata Leka, la tercera parte Radha Sangha, la cuarta parte Venu Harana, la quinta parte Radha Prasana, la sexta parte Sarana Viraya y la séptima y última parte Gaura Viraja. Hay 4 libros, Ujjvala Nilamani, que es un relato de amor trascendental que incluye metáforas, analogías y sentimientos de bhakti muy elevados. El servicio devocional con actitud de amor conyugal se explica brevemente en el Bhakti Rasamrita Sindhu, pero en el Ujjvala Nilamani se comenta con todo detalle. El libro habla de varias clases de amantes con sus asistentes y con aquellas que le son muy queridas a Krishna. También se habla de Srimati Radharani y de otras amantes femeninas, así como de varias líderes de grupo. Se habla de los mensajeros y de los compañeros constantes, así como de otros que le son muy queridos a Krishna. El libro explica también el proceso para despertar el amor por Krishna y explica el éxtasis, la posición devocional, el éxtasis permanente, el éxtasis perturbado, el éxtasis estable, las distintas posiciones de distintos vestidos, los sentimientos de separación, la atracción previa, la ira basada en la atracción, diversos tipos de asuntos amorosos, la separación del amado, el encuentro con el amado y el disfrute tanto directo como indirecto entre el amante y el amado. Todo ello se explica detalladamente. De forma semejante, el libro Lalita Madhava es una obra teatral basada en los pasatiempos de Krishna en Dwarka. La obra se terminó en 1459, sacada. La primera parte trata de las festividades del atardecer, la segunda de la muerte de
Sankashuddha, la tercera de la locura de Srimati Radharani, la cuarta de Radharani yendo al encuentro con Krishna, la quinta del logro de Chandravali, la sexta del logro de Lalita, la séptima del encuentro de Nava Brindavan, la octava del disfrute en Nava Brindavan, la novena de la contemplación de ilustraciones y la décima de la completa satisfacción de la mente. Así pues, la obra entera se divide en 10 partes. El Lagu Bhagavatamrita se divide en 2 partes. La primera se titula El Néctar de Krishna y la segunda El Néctar del Servicio Devocional. En la primera parte se pone de relieve la importancia del testimonio védico. A continuación hay una descripción de la forma original de la Suprema Personalidad de Dios como Sri Krishna y explicaciones de sus pasatiempos, de sus expansiones, suansa, formas personales y vivanza en función del grado de absorción. La encarnación se denomina Avesa Tat Ekatma. La primera encarnación se divide en 3 Purusovastara: Mahavishnu, Garbhodakashayi Vishnu, Kshirodakashayi Vishnu. A continuación están las 3 encarnaciones de las modalidades de la naturaleza material: Brahma, Vishnu y Maheshwara o Shiva. Todos los artículos que se utilizan en el servicio del Señor son trascendentales y están más allá de las 3 cualidades de la materia. También se da una descripción de 25 lilas avatar: Chatursana, los Kumar, Narada, Varaha, Matsya, Yana, Narayan Rishi, Kapila Deva, Dattatreya, Hayagriva, Hansa, Prinigarbha, Riksahave, Pritu, Nisingha, Kurma, Dambantari, Mohini, Vamana, Parasuran, Dasarati, Krishna Dvaipada, Balaram, Vasudeva, Buddha, Kalki. También hay 14 encarnaciones de Manvantar: Yana, Vibhu, Satyasena, Hari, Vaikunta, Ajita, Vamana, Sarvabhauna, Riksava, Visvasena, Dharmasetu, Sudama, Yogeswara y Brisavanu. Hay además 4 encarnaciones para los 4 yugas cuyos colores son blanco, rojo, negro, negruzco, a la vez amarillo, como en el caso del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, blanco, rojo, negruzco y negro. Los diversos tipos de milenios también tienen sus respectivas encarnaciones. Las categorías denominadas Avesa, Prabhava, Vaibhava y constituyen distintas situaciones para las distintas encarnaciones. Los hombres poseen poder espiritual conforme a determinados pasatiempos. También se explica la diferencia entre el poderoso y el poder y las inconcebibles actividades del Señor Supremo. Sri Krishna es la suprema personalidad de Dios original y nadie es más grande que Él. Él es la fuente de todas las encarnaciones. En el Lagu Bhagavatamrita se dan descripciones de sus encarnaciones parciales, una descripción de la refulgencia impersonal del Brahman, que en realidad es la refulgencia corporal de Krishna, y se habla del carácter super excelente de los pasatiempos de Sri Krishna como un ser humano corriente, de 2 brazos, etc. Nada hay que pueda compararse con la forma de 2 brazos del Señor.
En el mundo espiritual, Vaikunta, Jagat, no hay diferencia entre el propietario y el cuerpo en sí. En el mundo material, el propietario del cuerpo se denomina alma y el cuerpo se considera una manifestación material. Esa diferencia, sin embargo, no existe en el mundo de Vaikunta, el mundo espiritual. El Señor Krishna es inaciente y su advenimiento como encarnación es perpetuo. Los pasatiempos de Krishna se dividen en dos partes, manifiesto y no manifiesto. Por ejemplo, cuando Krishna nace en el mundo material, sus pasatiempos se denominan manifiestos. Sin embargo, no debemos pensar que Krishna deja de existir cuando sus pasatiempos desaparecen, pues esos pasatiempos continúan de forma no manifiesta. Sin embargo, los devotos y el Señor disfrutan de diversos humores durante sus pasatiempos manifiestos. En fin de cuentas, sus pasatiempos de Mathura, Vrindavan y Dwarka son eternos y tienen lugar de forma perpetua en una y otra región del universo. Tantara Varuta Putra Nama Shijiva Gosani Yatavati Grata Kailatara Antanai. El sobrino de Sila Rupa Goswami, Sila Jiva Goswami, compiló tantos libros acerca del servicio devocional que no es posible contarlos. Si Bhagavatam Sandarbha Nama Grata Vistaran Bhakti Siddhantera Tate Dekaya Kena Param. En el Srimad Bhagavatam Sandarbha, Srila Jiva Goswami ha escrito en forma conclusiva acerca de las finalidades supremas del servicio devocional. Significado de Asa Bhaktivedanta Swami Prabhupada. El Bhagavad Sandarbha se conoce también con el nombre de Sak Sandarbha. En la primera parte, llamada Tattva Sandarbha, se prueba que el Srimad Bhagavatam es la evidencia más autorizada y directa con respecto a la verdad absoluta. El segundo Sandarbha, titulado Bhagavad Sandarbha, trata una distinción entre el Brahman impersonal y el Paramatma localizado y describe el mundo espiritual y el dominio de las modalidades de la bondad libre de la contaminación de las otras modalidades materiales. Otras palabras, ofrece una descripción muy clara de la posición trascendental conocida con el nombre de Suddha Sattva. La bondad material está expuesta a la contaminación de las otras cualidades materiales, ignorancia y pasión, pero cuando nos situamos en el plano de Suddha Sattva, esa contaminación no puede darse. Es un plano espiritual de bondad pura. Se explica también la potencia del Señor Supremo y la entidad viviente y las inconcebibles energías y diversidades de la energía del Señor. La potencia se divide en categorías internas, externas, personal, marginal, etc. Se comenta el carácter eterno de la adoración de la deidad, la omnipotencia de la deidad, su carácter omnipresente, el hecho de que da refugio a todas sus potencias sutiles y densas, sus manifestaciones personales, sus expansiones de forma, cualidad y pasatiempo, su posición trascendental y su forma completa. También se afirma que todo lo que pertenece al absoluto tiene la misma potencia y que tanto el mundo espiritual como los habitantes del mundo espiritual y las tres energías del Señor, el mundo espiritual son trascendentales. En otros pasajes se trata de la diferencia entre el Brahman impersonal y la personalidad de Dios, la plenitud de la personalidad de Dios, el objetivo de todo conocimiento védico, la potencia personal del Señor y la personalidad de Dios como autor original del conocimiento védico. El tercer Sandarbha
lleva el título de Paramatma Sandarbha. En este libro hay una descripción del Paramatma, la superalma, una explicación de la existencia de la superalma en millones de entidades vivientes. Se analiza las diferencias entre las encarnaciones cualitativas y se trata acerca de las entidades vivientes maya, el mundo material, la teoría de la transformación de la energía ilusoria, la identidad entre este mundo y la superalma y la verdad acerca del mundo material. En relación con esto se presentan las opiniones del Siddhartha Swami. Se afirma que la suprema personalidad de Dios, pese a carecer de cualidades materiales, supervisa todas las actividades materiales. También se trata del modo en que las encarnaciones lila avatar responden a los deseos de los devotos y de las 6 opulencias que caracterizan a la suprema personalidad de Dios. El cuarto Sandarbha lleva el título de Krishna Sandarbha. En ese libro se demuestra que Krishna es la suprema personalidad de Dios. También se comentan los pasatiempos y cualidades de Krishna, su supervisión de los Purusha Avatar, etc. Se corrobora las opiniones de Siddhartha Swami. La supremacía de Krishna se resalta en todas las escrituras. Baladeva, Sankarshan y otras expansiones de Krishna son emanaciones de Mahasankarshan. Todas las encarnaciones y expansiones existen simultáneamente en el cuerpo de Krishna, del que se explica que tienen 2 brazos. También hay descripciones del planeta Goloka y Vrindavan, la morada eterna de Krishna, así como acerca de la identidad del Goloka, Vrindavan y Goloka. Los Yadavas y los pastorcillos de vacas, unos y otros compañeros eternos de Krishna, el ajuste y la igualdad entre los pasatiempos manifiesto y no manifiesto, la manifestación de Sri Krishna en Gokul, las reinas de Dwarka como expansiones de la potencia interna y por encima de ello el carácter super excelente de las gopis. Se da también una lista de los nombres de las gopis y se comenta la posición suprema de Srimati Radharani. El quinto Sandarbha lleva el título de Bhakti Sandarbha, en el que se trata de la práctica directa al servicio devocional, de cómo se ajusta ese servicio tanto directo como indirectamente. Se analiza el conocimiento de todo tipo de escrituras, el establecimiento de la institución védica de Varnasrama, la superioridad del Bhakti con respecto a las actividades fructíferas, etc. También se afirma que sin ser vicio devocional hasta los brahmanas se condenan. Se comenta los procesos de karma tyaga, la ofrenda a los resultados del karma a la suprema personalidad de Dios, y las prácticas de yoga mística y la de especulación filosófica que se desaprueban por considerarlas un simple esfuerzo inútil. Se desaconseja la adoración de semidioses y se considera esa la adoración de los Vaishnavas. No se ofrece el menor respeto a los no devotos. Se trata también acerca de la liberación en el curso de esta misma vida. Jivana Mukta, el señor Shiva, en cualidad de devoto y de la existencia eterna del Bhakta y de su servicio devocional. Se afirma que por medio del Bhakti se puede obtener el éxito pleno, pues el Bhakti es trascendental a las cualidades materiales. También se habla de que el ser se manifiesta por medio del Bhakti. Se habla además de la bienaventuranza del ser, de cómo el Bhakti, aunque se practica de forma imperfecta, nos permite alcanzar
los pies de loto de la suprema personalidad de Dios. Se ofrecen grandes alabanzas al servicio devocional y motivado, y se da una explicación acerca del modo en que cada devoto puede alcanzar el plano del servicio inmotivado mediante la relación con otros devotos. Se analiza también las diferencias entre el Mahabharata y el devoto corriente, la característica de la especulación filosófica, de la adoración del propio ser a Agabrahopasana, así como la característica del servicio devocional de la perfección imaginaria, además de la aceptación de principios regulativos, el servicio al maestro espiritual, el Mahabhagavat, devoto liberado, y el servicio que se le ofrece al servicio de los Vaishnavas en general. Los principios de escuchar, cantar y recordar y servir los pies del loto del Señor, las ofensas en la adoración, los efectos de la ofensa, la adoración es ocuparse como sirviente eterno del Señor, el hacer amistad con el Señor y el entregarlo todo por complacerle. También se habla del Raganuga Bhakti, amor espontáneo por Dios, de la finalidad concreta de volverse devoto del Señor, que se hace un estudio comparativo de otros estados de perfección. El sexto Sandarbha es el titulado Priti Sandarbha y es una tesis acerca del amor por Dios. En él se afirma que mediante el amor por Dios alcanzamos la liberación perfecta y el objetivo supremo de la vida. Se hace una distinción entre el estado liberado de la del personalista y del impersonalista, y se trata acerca de la liberación en el curso de la vida, diferenciándola de la liberación del cautiverio material. De todas las clases de liberación, se considera que la más sublime es la que se basa en el servicio amoroso al Señor. Se muestra que la perfección más elevada de la vida consiste en el encuentro directo con la personalidad de Dios. La liberación que se alcanza de inmediato se opone a la liberación que se logra mediante un proceso gradual. Tanto la comprensión del Brahman como el encuentro con la suprema personalidad de Dios se considera liberación en esta misma vida. Pero en el encuentro con la personalidad de Dios, tanto interna como externamente, se muestra como algo súper excelente, muy poco encima de la experiencia trascendental de la refulgencia del Brahman. Se ofrece un estudio comparativo de la liberación en sus formas de Salokya, Samipya y Sarupya. Samipya es mejor que Salokya. Se establece que de todas las formas de liberación, el servicio devocional es la que mejores condiciones ofrece, y también se trata de cómo obtenerlo. Se habla también del estado trascendental que se alcanza después de llegar al plano devocional, que es la posición exacta de amor por Dios. Otros temas son las características marginales del amor trascendental y cómo se despierta, la diferencia entre lo que se llama amor y el amor trascendental en el plano del amor por Dios, y diversos tipos de humores y velocidades que se disfrutan, el saborear los asuntos lujuriosos de las gopis, que son diferentes de la lujuria mundana del mundo material, la cual a su vez es una representación simbólica del amor puro por Krishna. Se habla también del bhakti mezclado con especulación filosófica, del carácter excepcional del amor de las gopis, de la diferencia entre el servicio devocional opulento y el servicio devocional amoroso, de la excelsa posición de los habitantes de Gokula,
de la posición progresivamente sublime de los amigos de Krishna, de los gopas y las gopis que sienten amor paternal por Krishna, y por último, del carácter super excelente del amor de los gopis y de Srimati Radharani. Se habla también de la manifestación de sentimientos espirituales por el simple hecho de imitarlos, y de cómo esas velocidades son muy superiores a las velocidades corrientes del amor mundano. Se describen diversas éxtasis, del despertar del éxtasis, las cualidades trascendentales, la distinción del Dhirodhata, el carácter supremamente atractivo, el amor conyugal, los rasgos estáticos permanentes, las velocidades divididas en 5 rangos trascendentales, el servicio amoroso directo y el servicio amoroso indirecto, tratando en 7 divisiones. Por último, se comenta la superposición de la raza, se habla de santa neutralidad, servidumbre, aceptar refugio, amor paternal, amor conyugal, el disfrute trascendental directo, y en separación la atracción previa y las glorias de Srimati Radharani. Yayo Yayo Sri Chaitanya, Yayo Nityananda, Yayo Advaita Chandra, Yayo Gaurtanga. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Sivasati Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Go Premanande Hari Hari Bol, Go Premanande Hari Hari Bol, Go Premanande Hari Hari Bol.